Mis queridos papás y mamás, en esta segunda parte de las drogas en adolescentes, vamos a ver otros motivos por los que nuestros hijos deciden experimentar con las drogas. También veremos los signos que debemos observar y que nos pueden decir si nuestro hijo está consumiendo o no. Veremos también las drogas más habituales y sus posibles efectos. Pero antes debo deciros que los jóvenes que tienen más probabilidades de consumir drogas al llegar a la adolescencia son aquellos educados con excesivo control o sobreprotección. Estos chicos encuentran en las drogas la mejor forma de rebelarse contra ese control excesivo de sus padres. Muy bien. Entonces, ¿por qué tomar drogas en la adolescencia? En primer lugar, muchos jóvenes dicen que quieren probar las drogas para experimentar esas sensaciones nuevas de placer tan maravillosas. Se trata en este caso de pura curiosidad. Han oído hablar a sus amigos de estos efectos tan alucinantes y ellos también quieren experimentar esos efectos. La adolescencia, como sabéis, es un tiempo de experimentar cosas nuevas y las drogas son muy atractivas para ello. En segundo lugar, y casi el más común entre los adolescentes, es la necesidad de pertenencia a un grupo. Sabemos que en la adolescencia es más importante el grupo de amigos que la familia. En esta etapa, lo normal es que se alejen de los padres y que se involucren más con sus iguales. Así que, si su grupo de iguales, de amigos, toman algún tipo de droga, ellos también la probarán porque necesitan ser como ellos, necesitan ser aceptados en su grupo. En tercer lugar, esto es más común de lo que creemos, papás y mamás. Muchos adolescentes consumen drogas para perder la timidez, para ayudarles a perder esa timidez tan grande que tienen. Son chicos que no se relacionan bien con sus iguales debido a esa timidez. Entonces, al tomar drogas, se sienten más atrevidos, más divertidos, se sienten más libres, más relajados y más atractivos. Y a la vez, les hace sentir que son mayores ya. Y en cuarto lugar, utilizan las drogas como válvula de escape cuando viven situaciones conflictivas, como por ejemplo el rechazo familiar, fracaso escolar, etcétera. Hay muchas cosas. En este caso lo hacen sobre todo para olvidar por unos momentos su vida personal, sus problemas. Muy bien. Vamos a ver ahora los signos que pueden decirnos que nuestro hijo está tomando drogas o abusando de las drogas. Los padres y madres debemos observar si hay cambios drásticos en su comportamiento, si hay cambios en sus hábitos de sueño o de alimentación, gran pérdida de peso, agresividad, depresión o falta de interés por actividades que antes les encantaban, algún deporte, algún instrumento que les gustaba tocar y de repente ya no les gusta nada. Vale, en este caso voy a hacer un inciso. Debemos ser prudentes antes de asustarnos, ¿vale? Porque si hay algo característico de la adolescencia es la multitud de cambios que experimentan nuestros hijos en esta etapa. Entonces, antes de asustarnos, debemos indagar más e intentar averiguar si esos cambios son realmente motivo de alarma o no. Ahora vamos a ver las drogas más comunes y sus efectos. Casi todos los chicos empiezan con el tabaco. Es una droga muy fácil de conseguir y está aceptada. También el alcohol. Estas drogas son aceptadas y están legalizadas, por lo que se supone que no son tan dañinas, ¿verdad? Además, los adolescentes las encuentran como algo normal, porque en la mayoría de los casos ven a sus padres consumirlas de forma habitual. Realmente, os voy a decir, el tabaco, además de los problemas cardiovasculares que todos sabemos que provocan, también tiene efectos sobre el estado de ánimo y la gestión emocional. Esto induce muchas veces a estados depresivos. El alcohol, además, es muy peligroso. Se considera una drogadura a nivel de la heroína y causa adicción con más facilidad de lo que pensamos. Además, el alcohol afecta al cerebro adolescente de formas que ni imaginamos. Por ejemplo, en la memoria, perjudica el aprendizaje y también los puede llevar a sufrir trastornos emocionales, impulsividad y depresión. También es muy común entre los jóvenes el consumo de marihuana y lo que me asusta con esta droga
es que en algunos sectores sociales se cree que no es perjudicial como el tabaco, porque es más natural. Sacro error, un error horrible. Natural no significa inofensivo. Hay muchas hierbas y setas absolutamente naturales y a la vez absolutamente dañinas y tóxicas. Los posibles efectos adversos de consumir marihuana, os voy a decir, estos pueden ser la memoria y el estado de ánimo, dificulta la respuesta al estrés, afecta al sistema inmunitario y lo más inquietante es que multiplica por 5 la posibilidad de manifestar trastornos psiquiátricos durante la edad adulta, como psicosis, depresión mayor, ansiedad o esquizofrenia. Es realmente alarmante, me da terror. Hoy en día, los adolescentes pueden consumir todo tipo de drogas muy fácilmente y hay muchísimas. Pero los padres y madres debemos saber que nosotros somos la parte más influenciable en la vida de nuestros hijos. Nosotros tenemos todavía la sartén por el mango. Es decir, nuestra influencia y nuestra interacción con nuestros hijos puede significar esa diferencia. Cuando valoras los sentimientos de tu hijo, cuando valoras sus esfuerzos, cuando aceptas a tu hijo tal y como es, cuando le escuchas con empatía sin interrumpirle y sin juzgarle. Es decir, cuando aceptas a tu hijo adolescente tal y como es, tal y como quiere él llegar a ser, cuando tu hijo se siente valorado y escuchado por ti y aceptado, entonces estás consiguiendo que tu hijo sea un chico seguro de sí mismo, con alta autoestima. Y es muy difícil que ese chico vaya a probar drogas, porque en realidad no las necesita. Se siente seguro de sí mismo. Le has ayudado a conseguir alta autoestima. Se siente amado tal y como es. Así que no necesita las drogas para olvidar, ni para rebelarse contra sus padres o sus madres. Si quieres saber más de cómo actuar con tu hijo adolescente para evitar las drogas, escucha mi primer vídeo, lo he publicado hace tiempo, no hace mucho, sobre este tema. Allí lo encontrarás todo más explicado, más ampliamente. Muy bien, papás y mamás. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero haberos ayudado un poquito. Me encanta leeros, porfa, comentarme vuestros casos, vuestros miedos. Y si no estáis suscritos, suscribiros porfa y dejarme un like, a mí me encanta. Y bueno, y me anima a seguir contando estas cosas. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.